extrañé tanto. ¿Ya no te acuerdas ni cómo era? Sí. Necesito más tiempo. Pues tienes hasta mañana para decirme si Sebastián se comunicó con ellos o lo voy a averiguar por mi cuenta. Necesito que firmes estos papeles. ¿Qué son? Nada, son de la empresa, ya sabes. No lo puedo creer. Leonora renunció a la casa de bosques, a una parte de su porcentaje en la constructora, de los departamentos en la playa. Los bienes a los que renunció Leonora quedan a tu nombre. Acepto. Braulio hacía lo que fuera por Altagracia y eso es lo que yo tengo que conseguir. Si me traicionas, tú vas a ser la protagonista de mi último video. ¿Crees que el hijo de Navarrete sea un arcoíris? ¿Cómo sabes que sospecho eso? Hablaste con Navarrete y le dijiste que estoy investigando a su hijo. Les estoy dando la opción de integrar a nuestra sociedad a una mujer llena de ideas. No la queremos en nuestra empresa. ¿Se va ella o nos vamos nosotros? Deja que se vayan los que quieran, José Luis. ¿Así de plano? Hombre, qué bárbaro. A ver, compadre, échame para allá, ¿no? Gracias. Entre menos somos más, ¿no? Muy bien. Gracias. Vamos a seguir. Estuve revisando la obra del año pasado, la de los departamentos de Park Polanco, y encontré que Mario y Juan Carlos inflaron los costos de los materiales que compraron a sus proveedores de confianza, es decir, a ellos mismos. Y lo que sobró fue repartido entre Victoria y sus hijos. Estás mintiendo. Nosotros jamás les robaríamos. Aquí está la investigación, para que vean que todo es verdad. Viene hasta el acta constitutiva de ABSA. Lárguense. No los quiero volver a ver. No puedes creerle a Altagracia. Ella inventó todo esto para separarnos, José Luis. ¿Alguien tiene objeciones? Emilio, Alejandro. Ninguna. Consideren como finiquito todo lo que le hicieron a la empresa. Te voy a demandar. Hazlo. Yo te voy a denunciar a ti y al par de zánganos que tienes de hijos por robo, fraude y abuso de confianza. Vámonos. Cierra bien la puerta. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Además de aprender un oficio, las mujeres que trabajan aquí pueden ganar algo de dinero y eso siempre las ayuda a recuperar sus vidas y su autoestima. ¡Qué maravilla de labor la que estás haciendo en este lugar! Es impresionante. Entonces me decía que usted tiene varios negocios con mi hermana. Ah, no. Vamos a empezar bien. No me vas a estar usteteando. No, llámame Eunice con confianza. Eunice. Y sí, tengo negocios pues con Altagracia, sobre todo en el mundo de los spas. Qué raro que ella no te haya dicho nada. Bueno, lo que pasa es que mi hermana es muy reservada con algunas cosas. No, y veo que tú también. Porque es que con todo esto que estás haciendo y que no se sepa, que no haya mucha gente aportando como corresponde. Por eso es que yo quiero hacer varios donativos significativos a tu fundación. Muchas gracias. Supongo que todos esos donativos provienen de los spas. Entre otros negocios, sí. ¿Qué negocios? Unos negocios que son pero tan lucrativos, que te puedo garantizar que me dan hasta 3 y 4 veces más de lo que yo he invertido. Y en efectivo. No lo mates, Braulio, por favor. Adolfo me conoce. No puedo dejarlo vivo. Si me vio, le va a decir Altagracia. Te lo juro que no te vio. Te lo juro. Braulio, ¿qué hiciste? ¿Lo mataste? Todavía no. Vete, yo me encargo de Adolfo. Dale, vete. Braulio,
Hay gente que lo vio entrar y sabe que Fernanda es su paciente. Y saben que venía hasta acá. Si desaparece, nos van a culpar a nosotros. ¿Quieres que Altagracia termine de atar cabos y nos asocie contigo? Hazle caso a Braulio, por favor. Adolfo, Adolfo. Eunice, de verdad te agradezco muchísimo por interesarte en la fundación. Ay, qué bueno que te gustó la idea. Bueno, ahorita solamente me dices cuándo te firmó el primer cheque. Eso que me dices de que los negocios que tú tienes te dejan el triple de ganancia en efectivo, la verdad me suena raro. No, tranquila. Son negocios absolutamente legales. Mira, yo invierto mucho en el mundo de los caballos, de las carreras, de las apuestas. Y bueno, eso es flujo de efectivo todo el tiempo. Así como se gana, se pierde, déjame decirte. Pero bueno, la mayoría del dinero que me entra es en efectivo. Ah, no, pero si dudas de alguna manera, mira, yo tengo toda la documentación legal que haga falta para que tú la veas. Yo creo que eso sería lo mejor, porque mira, te voy a ser muy sincera, las fundaciones se prestan mucho para lavado de dinero, así que nos gusta investigar de dónde vienen las donaciones. Ahora, ¿tú tienes algún otro motivo para donar? ¿Deducción de impuestos o algo así? Bueno, en parte sí. No te lo voy a negar. Ay, pero es que yo veo todas estas mujeres, toda esta labor que estás haciendo, todo lo que ellas han sufrido y te digo la verdad, yo me siento muy identificada con ellas porque yo vengo de una relación con un tipo que era muy violento y no sabes la vida que me dio tan horrible y para mí fue muy difícil haber salido de todo eso, no sabes, o sea, por poco y me mata y eso me motiva pues como para ayudarle a estas otras mujeres porque como te digo, no quiero que ninguna pase por lo mismo que yo pasé. Te entiendo perfecto. Pero, ya lo dije, es que ay, qué pena contigo, perdóname. Bueno, ya, lo dicho, no, son cosas que no me gusta hablar porque, como te digo, me traen muy malos recuerdos, pero vamos a cambiar de tema. Te invito para el spa. ¿Cuándo quieres ir? Para que te hagas lo que quieras, masajes, máquinas, cavitación, radioforque, lo que quieras. El lugar es maravilloso y si quieres, pues yo lo cierro solamente para ti. Vas por la noche. Con eso no tienes que estar lidiando con clientes. Te lo agradezco muchísimo, te prometo que lo voy a pensar. Regina, ¿tienes el teléfono del abogado? No. Qué sorpresa verte por aquí. ¿Se conocen? Sí, nos vimos cuando yo ayudé a Altagracia en el operativo para rescatar a su hija. Esto es muy grave, Sebastián. Te lo estoy pidiendo como un favor. Si lo denuncias, me van a correr. Lo que no entiendo es que es un paciente con esquizofrenia en esta clínica, donde ni siquiera tienen área de psiquiatría. Lo trajeron para hacerle una tomografía. Le dio un brote psicótico, se le escapó la familia y te atacó así de la nada. Está bien. Está bien, no voy a levantar ninguna demanda. Pero al menos déjame hablar con su familia. Es que esas personas son muy cercanos al dueño de la clínica. Por eso les di chance que se fueran. En serio, güey, necesito este consultorio. No hagas que me echen. Estás muy nerviosito, Braulio. Ni siquiera sabes si el médico te vio. Y lo dejaste vivo. Nerviosito. Bien. No lo maté porque Sebastián me convenció. Y qué bueno que lo hizo porque tenía razón. Aunque me queda reconocerlo porque Altagracia y la policía me estarían buscando. ¿Y para qué fuiste a ver a Fernanda? Porque quería ver si puedo seguir controlándola. Si sigue de nuestro lado. ¿Y cómo va lo de Regina? Bien. Las felinas se están cargando de eso. Estás confiando demasiado en esa tipa.
¿Lo encontraste? No. Fui a la morgue a ver si León había reclamado el cuerpo de Ángel, pero no lo han visto. ¿El pobrecito sigue ahí? Ay, mira, Fátima y su mamá quisieron llevarse al niño, pero no los dejaron. Sigue la investigación del choque. Tienen que investigar si fue un accidente o fue un atentado. Si fue un atentado, tienen que hacer la autopsia. Eso está horrible. Ya me imagino lo que sintió Fátima cuando le dijeron. No, Noelia. Fátima aún no lo sabe. Y León tampoco fue a buscar a Fátima. Romero está vigilando la casa de su mamá. El atentado fue justo después de que León apareciera en la tele con los papás de Eduardo. Lo más lógico es que piense que fue él. O Lucho Navarrete. Mira, voy a pedirle a Urdaneta que vigile la constructora de su papá, por si León va a buscarlo. ¿Cómo descubriste lo de Victoria y sus hijos? Bueno, utilicé a uno de los investigadores que me recomendaste. Tengo que cuidar tus intereses, amor. Nunca me habías dicho así. ¿Cómo? Amor. Ah, te dije así. Así me No, no dijiste. me di cuenta. Vente, vamos a revisar el plan de negocios, ¿no? Ay, no contestes. No contestes porque estamos ocupados. ¿Qué pasó, Vidal? Contreras me sorprendió en mi carro y me puso una pistola en la cabeza. Anda obsesionado con lo de su hijo. Él cree que fue un atentado. Ese loco va sobre usted y sobre su hijo Lucho. Tienes que detenerlo, Vidal. Quiero el imbécil de Contreras en la cárcel. ¿Por qué quieres que encierren a León? Déjame. Contéstame, José Luis. Déjame hablar, no te metas. Entonces, ¿qué pasa ese? Porque nosotros no tenemos nada que ver con su accidente. Bueno, León sospecha que yo le avisé que él estaba investigando a su hijo Lucho. Ah, y por eso piensa que fuimos nosotros. Pues anda buscando quién le pague la muerte de su hijo. Hay que pararlo. Ponle un estate quieto. ¿Sí me entendiste, no? ¿Me puedes decir qué está pasando? Al rato te marco. ¿Qué te traes con León? Contreras me está echando la culpa de su accidente. Dice que fue un atentado. Pues es que es normal que piense eso. Ustedes siempre se han odiado. Ah, ¿ahora lo vas a defender? No, José Luis, no. Pero entiendo perfectamente por lo que está pasando. Entiendo el dolor tan grande que siente por haber perdido a su hijo. Tú eres padre. Deberías de entenderlo. Estoy hasta la madre de que defiendas a León. ¡Hasta la madre! Oye, su hijo acaba de morir. ¿Tú quieres que lo metan a la cárcel? Le apuntó a Vidal con un arma. Sí, pero también es lógico que desconfíe de Vidal si siempre le ha puesto obstáculos en el trabajo. Contreras está loco. Anda suelto y está armado. ¿No te das cuenta que a ti también te puede buscar? No, es que estás exagerando. Anda cazando a todos los que le su carrera, sus casos. Y en esa lista estás tú, Altagracia. Lo dejaste en ridículo en tu juicio. Te llevaste apreciado. Escondiste a Matamoros. A ti también te ve como su enemiga. Es que lo vi en el hospital y no me culpó de nada. León sabe que jamás le haría daño, mucho menos a su hijo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Te di gusto en todo. Estás aquí como socia. Puse propiedades a tu nombre y acabo de correr unos accionistas. Pero en esto, ahí sí ya no. Oye, ya te aclaré que no tienes por qué sentir celos. No. ¿Qué celos va a ser? Se trata de honor, de defender a los míos. Ya pediste que lo metan preso. ¿Ahora quién le vas a llamar? A mis hombres. Si León se acerca a mi casa o a mi familia, quiero que le vuelen la cabeza sin preguntar. No hay pruebas que hagan que mi defendido siga aquí, oficial. Porque los cuates de este se llevaron las evidencias. Y seguro le pagaron a usted. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tienes que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.